Bienvenidos y bienvenidas al módulo 7 del programa SPSS. En esta ocasión revisaremos el tema de regresiones. De manera general, el análisis de regresión lineal permite obtener la función lineal de una o más variables independientes. Esto permite predecir o explicar el valor de la variable dependiente y. Existen dos tipos de regresiones, simple y múltiple. La regresión lineal simple explica o predice la variable dependiente y a partir de una sola variable independiente x. Y la regresión lineal múltiple explica o predice la variable dependiente y a partir de un conjunto de variables independientes que pueden ir desde x1 a xn. En términos formales, la ecuación de la regresión lineal simple se observa de la siguiente forma. Y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más d, donde y es la variable dependiente, beta 0 y beta 1 son los parámetros desconocidos que se deben estimar, x1 es la variable independiente y es el error donde se encuentran los factores que omitimos. Algo que debemos recalcar aquí es que en la regresión lineal simple solamente estima variables cuantitativas que pueden ser continuas o discretas. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la relación entre el consumo de un determinado fármaco y la presión sanguínea de un grupo de individuos, la variable dependiente y sería la presión sanguínea y la variable independiente x1 la dosis de los fármacos, que podría ir de 1 a 5 miligramos. En el error estarían incluidos todas las variables que nosotros omitimos, por ejemplo, la edad y el sexo de la persona. En estadísticos y pruebas, ustedes pueden profundizar el tema en el manual. Ahí se encuentran todos los estadísticos que nos dan como resultado de este modelo. Sin embargo, en esta ocasión quiero centrarme en tres coeficientes importantes para el análisis de nuestra regresión. El primero es el coeficiente de correlación lineal simple, R. Este mide el grado de asociación lineal entre dos variables. Se puede ampliar el análisis de R mediante un gráfico de dispersión, como lo hicimos en módulos anteriores. El segundo es el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado o R cuadrado. Hay que considerar algo. Se está efectuando una regresión lineal bivariada. Sin embargo, a pesar de analizar dos variables, este coeficiente se le denomina de correlación múltiple, sin que esto tenga una incidencia en el análisis de solo dos variables. Este está definido a partir del coeficiente R y mide la proporción de variabilidad de la variable dependiente explicada por la variable independiente. Esto lo van a entender mejor en el ejemplo. El tercero es el coeficiente de determinación ajustado R cuadrado. A pesar de que R cuadrado, que vimos anteriormente, es una medida de ajuste del modelo, es para ver si está bien construido y los resultados son robustos, presenta un inconveniente. Si yo quiero transformar a mi regresión lineal en múltiple, cada vez que incremente el número de variables en el modelo, mayor será el valor. Por ende, la teoría menciona que R cuadrado estaría sobreestimando el valor de R inicial. Por esta razón, es necesario siempre utilizar o analizar el R cuadrado ajustado, debido a que no incrementa a pesar de aumentar variables, es decir, está ajustado por el número de observaciones. Con esto en mente vamos a hacer nuestro ejemplo, nuestro ejercicio aquí con SPSS. Para realizarlo, yo coloqué dos lecturas relacionadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con el fin de explicar uno de los eventos más complejos de resolver en América Latina, el embarazo adolescente y los determinantes asociados. Esto nos va a permitir a nosotros entender un poco más el por qué no se ha podido resolver el problema y en dónde los hacedores de política o tomadores de decisiones deberían enfocar sus estrategias.
Primero vamos a abrir nuestra base de datos MEP 2018 y vamos a analizar dos variables cuantitativas discretas. Como son discretas, no necesitamos hacer una curva de normalidad. ¿Cuáles son estas variables? Es la edad del primer embarazo y la edad de la primera relación sexual. Ustedes, una vez que hayan leído estos documentos que están subidos, van a poder entender la estrecha relación entre estas dos variables y vamos a poder corroborar lo que dice la literatura. En este caso, las variables son la 804 y 813. Vamos a buscar en nuestra base de datos estas dos variables. Aquí podemos ver la 804 que nos dice ¿cuántos años cumplidos tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual? Y la 813 nos dice qué edad tenía cuando supo que estaba embarazada por primera vez. Estas dos variables, lo primero que tenemos que hacer es verificar si no existen valores atípicos. Recuerden que antes de hacer cualquier modelo debe haber una previa limpieza de la base de datos. Ustedes ya debían tener limpio cada una de las variables. Sin embargo, vamos a hacerlo nuevamente por si todavía no lo han hecho. Entonces vamos a poner gráficos, cuadros de diálogo y vamos a hacer un histograma. El objetivo del histograma es ver si hay valores que se salen fuera de la distribución de los datos agrupados. Entonces tenemos histograma y aquí nos da la opción de colocar a la variable. Vamos a empezar con la variable 804, vamos a buscarla, que dice ¿cuántos años tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual? Aquí ustedes pueden activar la curva de distribución normal. A pesar de que es una variable discreta, nos va a permitir entender hacia dónde está la curva, si existe simetría en los datos o si está alejada hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vamos a mostrar la curva normal y vamos a dar clic en aceptar. En nuestra ventana de resultados nos sale el gráfico, el histograma. Y efectivamente tenemos dos valores atípicos que están entre 80 y 100. Para determinar exactamente el valor de los mismos, vamos a hacer una tabla de frecuencias. Vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Vamos a buscar a la variable 804 y vamos a pasar a nuestra ventana de variables y damos clic en aceptar. Vamos a buscar y vemos que los valores atípicos son 88 y 99. Regresamos a nuestra ventana de variables y vamos a ir a la variable 804 y vamos a colocar el 88 y 99 en valores perdidos. Entonces ponemos 88, 99 y damos clic en aceptar. Para verificar si se ejecutó esta opción, vamos a poner otra vez cuadro de diálogo, histograma, ya tenemos aquí la variable, ponemos aceptar y miren, ya tenemos una distribución más compacta sin valores atípicos. Sin embargo, podemos ver que no está la curva, no se encuentra la distribución en la mitad. Podemos ver que tiene una tendencia hacia el lado derecho. Vemos aquí que tiene una desviación. Vamos a hacer lo mismo con la variable 813, que es la edad del primer embarazo. Vamos a hacer un histograma. Entonces regresamos a la variable 804 y buscamos la 813. Damos clic en aceptar y en nuestra ventana de resultados vemos que no existen valores atípicos. Una vez que está limpio estas dos variables, vamos a buscar una relación lineal entre las dos, por lo cual haremos un diagrama de dispersión, considerando que Y o la variable dependiente es la edad del primer embarazo y X es la edad de la primera relación sexual. Vamos a dar clic en gráficos, cuadros de diálogo antiguos y dispersión. Elegimos dispersión simple. En la Y va a ir la edad del primer embarazo, que es la 813. Vamos a bajar. 813 y colocamos en Y. Y en X es la 804. Vamos a dar clic en aceptar.
Miren, tenemos nuestro primer gráfico de dispersión. Podemos ver a simple vista que los datos no están agrupados, pues están bastante dispersos. Sin embargo, queremos ver qué tendencia tiene. Entonces vamos a dar doble clic al gráfico y vamos a colocar una línea de tendencia. Cerramos y efectivamente vemos que tiene una relación lineal positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la edad del primer embarazo necesariamente, o esto nos dice la literatura, debe tener una relación lineal positiva con la edad de la primera relación sexual, dado que mientras más temprano inicie la vida sexual, las probabilidades de embarazarse a edad temprana se incrementan. Y efectivamente quiero que ustedes observen algo. Las personas que iniciaron su vida sexual mucho más antes son las que tienden a tener hijos a partir de los 10 años. Algo que quiero especificar aquí, que lo topamos en el módulo anterior. Estos temas son bastante sensibles, sin embargo, estos datos son reales y nos permiten entender en qué contexto se encuentra el Ecuador en cuanto a violaciones, embarazo adolescente, conocimiento de planificación familiar o educación sexual y reproductiva. Por ejemplo, vemos que de todas las mujeres que respondieron a esta encuesta en el 2018, hay mujeres que afirman que su vida sexual inició a los 5 años, obviamente esto es producto de la violación, y vemos que estos puntos, por ejemplo, que ustedes ven acá, quiere decir que fueron más propensas a ser madres durante la adolescencia. Inclusive las mujeres a partir de los 10 años hasta los 20 años que iniciaron su vida sexual, todas ellas tuvieron la tendencia de ser madres más tempranas que las mujeres, por ejemplo, ya que inician una vida sexual a partir de los 25 años, por ejemplo. Entonces, esto es un marco contextual, apenas es un gráfico, pero ya nos da una idea de que aquí todavía tenemos un problema a nivel Ecuador en cuanto a violaciones. Probablemente desde los 15 hasta los 20 sea ya un problema de desconocimiento de educación sexual o de planificación familiar. Una vez que vemos este gráfico de dispersión, podemos continuar con nuestra hipótesis planteada, que queremos ver que sigan esta relación lineal. Entonces vamos a ver qué nos dice el modelo, para lo cual haremos nuestro primer análisis de regresión lineal simple. Vamos a regresar a nuestra ventana de variables y vamos a poner analizar regresión lineal. Al dar clic aquí se nos va a desplegar esta ventana donde ustedes van a poder colocar la variable dependiente y la variable independiente. Aquí está en plural porque se usa tanto para simple como para la regresión múltiple. En este caso vamos a elegir nuestra variable dependiente, que es la 813. Vamos a bajar. 813, que dice qué edad tuvo cuando se embarazó por primera vez, y la 804 es nuestra variable independiente. Algo importante aquí es ver las opciones que se nos activan. Vamos a dar clic en estadísticos. Aquí vamos a activar, por ejemplo, los intervalos de confianza, el cambio de R cuadrado y para los residuos el Durbin-Watson. Esto ustedes pueden verificarlo en el manual. Nos sirve para ver si los residuos están autocorrelacionados o no. Ponemos continuar. En guardar, por ejemplo, nos van a activar una serie de opciones que nos permiten ver si los residuos específicamente tienen algún problema, por ejemplo, si no siguen normalidad o si tienen multicolinealidad, entre otras. Entonces podemos activar, por ejemplo, no estandarizados en los dos, y de acuerdo a lo que les soliciten a ustedes en algún modelo, pueden ir activando cualquiera de estas opciones. Ponemos continuar y aceptar. Entonces, nos va a salir esto. Regresión. Variables de entrada, bueno, están las variables que hemos nosotros colocado, y esto es lo que nos interesa. Aquí podemos ver el resumen del modelo, donde se encuentran los 3 coeficientes que les mostré en la presentación inicial. Y primero observamos el valor de R.
que es el coeficiente de correlación múltiple o de Pearson, que también se le conoce. Este R, recuerden, en su manual ustedes tienen una tabla de rangos en donde se puede localizar este R. En este caso el nuestro se encuentra entre 0,70, porque ya tenemos 0,71,1, entonces estaría entre 0,70 y 1. Quiere decir que existe un alto grado de correlación. Esa es la primera señal de que el modelo tiene un buen ajuste y nos va a dar un resultado robusto. Vamos ahora a ver el R cuadrado. Este nos expresa la proporción de varianza de Y que está explicada por X, es decir, el coeficiente de determinación. En este caso, este R cuadrado siempre se lo lee en porcentaje. Estaríamos hablando del 50.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50.5% de la edad del primer embarazo estaría explicado por la edad de la primera relación sexual, prácticamente la mitad. Es decir, que las otras variables que no se consideraron en este modelo se van al error. Por ejemplo, puede ser nivel de escolaridad, conocimiento de planificación familiar, entre otras. Esas pueden ser la mitad de respuesta de la variable dependiente. El R cuadrado ajustado, como les había mencionado, se basa en el número de casos y de variables independientes, pero en situaciones donde existen pocos casos y muchas variables, este R cuadrado normalmente tiende a ser muy alto. ¿Qué sucede? En estos casos, el R cuadrado ajustado va a ser menor y nos va a dar una idea más real del porcentaje de explicación. En nuestro caso, dado que el ENSANU 2018 contiene alrededor de 48,000 observaciones, R cuadrado prácticamente va a ser igual que el R cuadrado ajustado va a ser igual que el R cuadrado. Entonces estaríamos hablando del 50.5% idéntico. Aquí podemos ver el error típico de la estimación, que representa la medida de variabilidad de Y que no es explicada por X, lo que les mencioné anteriormente. En general, cuando el modelo está bien ajustado, el error no es muy grande. En este caso vemos que es apenas de 1.56, lo cual está bien. Vamos a ver el Durbin-Watson, que nos permite identificar independencia entre los residuos, es decir, que la resta entre lo estimado y lo obtenido no es extremadamente grande. Normalmente este valor tiene que estar entre menos 1.5 y 2.5. En nuestro ejemplo este Durbin-Watson vale 1.96, lo cual demuestra independencia. Entonces estamos hablando de que todo este resumen nos dice que el modelo está bien ajustado. Ahora se nos despliega una tabla ANOVA, que es uno de los temas que vimos en módulos anteriores. Y aquí recuerden que nosotros hacemos el análisis mediante F, el cual nos permite contrastar la hipótesis nula de que el valor poblacional de R es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de la regresión vale 0. En el ejemplo, ustedes ven aquí, el p-value es menor a 0.05, por ende yo rechazo esa hipótesis nula diciendo que R es diferente de 0 y que las variables están linealmente relacionadas, es decir, siguen una tendencia lineal positiva. La tabla de coeficientes es la tabla más importante de nuestro análisis porque nos da los datos de la constante y de la variable independiente. En este caso, la constante es el origen de la recta de la regresión, que equivale a 4.23, es decir, el punto de intercepto de la variable dependiente con la variable independiente, Y y X. El coeficiente correspondiente a la edad de la primera relación sexual es de 0.825 y dado que este valor es positivo, podemos reinterpretar que existe una relación directa, indicando el cambio medio que corresponde a la variable Y, es decir, a la edad del primer embarazo, por cada unidad de cambio en X, en la edad de la primera relación sexual. En términos formales, estaríamos hablando que el pronóstico de la edad del primer embarazo
Para que esto sea más temprano, está dado por el 0.825 de la edad de la primera relación sexual. En la siguiente tabla están las estadísticas de residuos. Normalmente esto nos sirve para ver, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el residuo, podemos ver el mínimo, el máximo, la media, desviación estándar, son estadísticos descriptivos exclusivamente, pero nosotros nos vamos a centrar aquí. Entonces, ¿cómo pudiéramos decirlo? Es que por cada unidad, por ejemplo, que aumenta la edad de la relación sexual, y a lo que yo me refiero es que aumenta mis años para empezar mi vida sexual, la edad o el pronóstico de la edad de mi primer embarazo va a ser mucho mayor. Es decir, si yo empiezo mi vida sexual a partir de los 20 años, obviamente me embarazaré mucho más tarde. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que por cada unidad existe un pronóstico de 0.825 y esto es positivo, reconfirmando lo que vimos en este gráfico. Una vez culminado esto, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Vamos a ver ahora la regresión lineal múltiple. En términos formales, la regresión lineal está y es igual a beta 0 más beta 1x1 más beta 2x2 más beta 3x3 y podemos continuar hasta beta n xn más el error. De la misma manera que en la regresión lineal simple, los coeficientes beta indican el cambio de la variable dependiente por el cambio unitario de la variable explicativa. Por lo tanto, estos coeficientes van a tener las correspondientes unidades de medida. Ahora, los modelos de regresión lineal múltiple no se caracterizan únicamente por estimar variables cuantitativas como lo hacíamos en la regresión lineal simple. Por ejemplo, no puedo estimar solamente la presión, el peso, la edad, entre otros, sino que puede ser que yo tenga un interés de verificar el efecto de una variable explicativa sobre la independiente, por ejemplo, puede ser la x2, la x3 o la xn, según alguna característica de la población. Por ejemplo, puede ser sexo, etnia, nivel de instrucción e ingresos. En este caso se utilizan variables cualitativas. ¿Qué sucede? Hay una restricción. No se pueden poner variables cualitativas categóricas porque el modelo no nos va a leer así. Para poder modificar a esa variable categórica debemos crear una variable dummy. Para esto nosotros vamos a iniciar con la elección de las variables independientes. Entonces, las variables, en primer lugar, no deben ser proxy o redundantes. Por ejemplo, el nivel socioeconómico es una variable proxy del nivel de educación. Si yo les coloco a las dos, haciendo una variable dummy, que ya les voy a explicar más adelante, estos dos me van a generar a mí un error en el modelo. Entonces tengo que elegir solo una de las dos. Segundo, las variables deben ser justificadas por la teoría. No se pueden colocar variables de acuerdo a suposiciones personales, sino que siempre deben estar avaladas con algún artículo. Tercero, la relación entre las variables explicativas en el modelo tiene que ser como mínimo de 1 a 10. La relación de las variables explicativas con la variable dependiente debe ser lineal, tal como la regresión lineal simple. Ahora sí, como les había comentado, estas variables no pueden ser categóricas. Entonces, para crear una variable dummy, necesitamos nosotros construirlas de acuerdo a las variables categóricas. ¿Qué son estas variables dummy? Son variables indicadoras con valores dicotómicos que toman valores entre 1 y 0, de acuerdo al uso o no de la característica del atributo, es decir, 0 para la categoría de referencia y 1 para la otra, o viceversa. Esto es de acuerdo a la necesidad de lo que estemos analizando. Normalmente, para generarla se decide el número de las mismas a partir del valor k-1, donde k es el número de niveles de la variable original.
¿Qué quiero decir con esto? Ustedes lo van a entender a profundidad en tanto hagamos el ejercicio. Primero, nosotros podemos elegir la variable etnia. Esta es una variable cualitativa categórica. En Sanud, esta variable tiene 5 categorías, es decir, tiene K, el K valor. Las variables dummy tienen que ser construidas de K-1, es decir, solo debo construir 4 categorías. Ahora, nosotros debemos ser muy cuidadosos en no caer en el dummy variable trap o en la trampa de la variable dummy. Esto sucede cuando se incluyen en el modelo 2 variables para describir el mismo grupo, es decir, estamos generando multicolinealidad perfecta. Por ejemplo, si yo tengo una variable sexo y pongo que 1 es hombre y 0 es mujer, por ejemplo, si yo coloco en la regresión las 2 variables, o sea, pongo una variable dummy que diga hombre y una variable dummy que diga mujer, en la regresión esto va a generar multicolinealidad perfecta y por ende el modelo no va a estar bien ajustado, los resultados no van a ser robustos y voy a tener complicaciones. Aquí solo debo incluir la categoría de referencia. Por ejemplo, si yo quiero ver que la presión arterial puede ser diferente en las mujeres, mi categoría de referencia va a ser la mujer o el hombre de acuerdo a lo que yo necesite trabajar, pero no puedo incluir a las dos aquí. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con el nivel de instrucción. Esto vamos a verlo. Entonces, continuando con la misma hipótesis que nos planteamos en el ejemplo de regresión lineal simple, vamos a abrir nuestra base, la MEP 2018. Entonces, seguimos el análisis de la relación entre la edad del primer embarazo, pero ahora vamos a aumentar la edad de la primera relación sexual, el nivel de instrucción y el conocimiento de métodos anticonceptivos modernos. Quiero hacer un énfasis en esto de los métodos anticonceptivos modernos porque hay aquí en nuestra base, por ejemplo, les hace preguntas a las mujeres si conocen métodos anticonceptivos, por ejemplo, la esterilización femenina, esterilización masculina, pastillas anticonceptivas, entre otros, pero también hace referencia, vamos a buscar aquí, por ejemplo, a estos métodos anticonceptivos que son considerados tradicionales, por ejemplo, el método de ritmo, el método de retiro o de coito interrumpido y el método de Mela. ¿Ya? Estos métodos no son considerados en el Plan Internacional de Educación Sexual y Reproductiva que se utiliza, por ejemplo, para dar las clases a los y las adolescentes, o también incluso a personas ya adultas que quieran aprender del tema. Estos no son considerados como métodos modernos y sobre todo estos no nos permiten a nosotros medir accesibilidad. Por lo tanto, no les vamos a considerar a los 3 para generar nuestra variable. Entonces, para hacerlo y que ustedes puedan entender cómo vamos a construir estas variables, quiero primero que veamos el nivel de instrucción. Entonces nos vamos a ir abajo. La variable que está aquí es el nivel de instrucción. Vamos a ver qué categorías tiene. Por ejemplo, vemos nosotros que tiene 4 categorías, que nos dice ninguno centro de alfabetización, educación básica, educación media, bachillerato y superior. De acuerdo a la literatura y de acuerdo a lo que ustedes van a leer en estos 2 papers que les subimos, las mujeres con mayor nivel de instrucción aplazan su maternidad en relación a las mujeres que no cuentan con nivel de instrucción. Consideremos que por el momento en esta base de datos nosotros estamos analizando a todas las mujeres de todas las edades, pero vimos que la mayoría de mujeres fue madre en la adolescencia. Entonces, queremos ver ¿cómo podemos aplazar esa edad? ¿Qué es lo que incide para que una mujer tome una decisión de no iniciar su vida sexual temprana? Ojo, estoy hablando de relaciones sexuales consentidas, no estoy topando el tema de violación. ¿Y qué nos permite a nosotros modificar las políticas públicas, por ejemplo, en donde no estamos prestando atención como país? Para nosotros crear esta variable dummy,
en este caso, si tiene 4 categorías, yo debo crear solamente 3 y una tiene que ser la de referencia. En este caso, vamos a usar el nivel de instrucción más alto como nuestro nivel de referencia. Entonces, el número 4, que es la superior, educación superior, va a ser nuestro nivel de referencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esto y vamos a poner a crear en una sintaxis. Yo les voy a abrir esta sintaxis que está aquí y les voy a ir leyendo detenidamente. Ustedes van a crear su propia sintaxis de acuerdo a lo que les voy a indicar aquí. Esta ventana, para que ustedes abran una nueva desde cero, vamos a ir a Archivo, Nuevo, Sintaxis. Se les va a desplegar una ventana completamente en blanco, es decir, esta es como una hoja de códigos donde ustedes pueden colocar cualquier tema y cualquier recodificación o cambio de variables. Entonces, esto ya lo vimos en módulos anteriores. Entonces, yo les voy a enseñar la sintaxis que ya la realicé aquí. Algo importante es que si ustedes colocan, por ejemplo, asterisco y escriben los encabezados, yo creo que esto es muy importante, que ustedes tengan siempre un orden en la sintaxis para que sepan qué variables son y por qué la están haciendo, cómo la construyeron. Esto es importante al momento, por ejemplo, de analizar los modelos, y si se construyó mal una variable, es sencillo regresar y modificarla. Entonces yo construí, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunas variables dummy y puse como título eso, variable dummy, para recordar que mi nivel de referencia es el nivel superior, y voy a empezar con la primera variable dummy, que es sin nivel de instrucción, que es 1. Entonces empiezo colocando mi primera sintaxis. Voy a poner read code, nivel de instrucción, este es el nombre de la variable original que vemos aquí, miren. Entonces siempre va read code, el nombre de la variable original, y recuerden ustedes cuando nosotros vimos los valores que 1 era sin nivel de instrucción, entonces ese valor va a tener el nivel de 1, y las categorías de 2 a 4, la 2 equivalía a educación básica, la 3 a educación media y la 4 a educación superior, van a ser 0. Vamos a poner into y el nombre de la nueva variable, que para mí es ninguno. Entonces, recuerden, recode, el nombre de la variable original, el valor que en este caso vamos a trabajar. Si yo estoy analizando que no tiene nivel de instrucción, entonces va a ser el nivel 1, igual a 1. Y la categoría 2, through, este es un comando ya establecido, a 4, es igual a 0. Into, el nombre de la nueva variable y punto. Luego voy a poner la etiqueta de la variable, entonces pongo variable labels, ninguno, es decir, el nombre de la variable nueva, y entre comillas vamos a poner sin nivel de instrucción, punto execute. Vamos a tomar estas 3 líneas que nos lleva a hacer una variable y vamos a darle clic en esta flechita verde que dice ejecutar selección. ¿Cómo comprobamos que se creó? Regresamos a nuestra base de datos en vista de variables y efectivamente la nueva variable creada dice ninguno sin nivel de instrucción. Vamos a dar clic aquí, vamos a poner las etiquetas. Entonces, 1 significa que sí, es decir, que las mujeres que tienen 1 no tienen nivel de instrucción, y 0 es no. Vamos a poner añadir. Y luego damos clic en aceptar. Ahora vamos a ir a la segunda variable, que es educación básica. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Recode, el nivel de instrucción, la variable antigua o la variable original, y vamos a
ustedes pudieron ver que las mujeres que no tenían nivel de instrucción era 1, las mujeres que tienen nivel de instrucción básica es 2, por lo tanto, aquí tiene que estar todas las categorías anteriores, la categoría 1 y las categorías de la 3 a la 4 van a valer 0. Into, y la nueva variable es educación básica. Variable labels, educación básica o educ-básica, entre comillas nuestra etiqueta que es educación básica.execute. Asimismo le damos clic en la flecha verde y vemos si se creó. Efectivamente dice educación básica, igual vamos a poner que 1 equivale a sí y 0 equivale a no. Vamos a educación media. En educación media es exactamente la misma sintaxis, solo que nuestra categoría va a ser la 3, la que vale 1 y las demás 0. Into educmed-batch, es decir, educación media, bachillerato, o ustedes pueden colocar el nombre que más les suene mejor, y van a poner variable labels, el nombre de su variable, de la nueva variable, educación media y bachillerato, execute, y también le vamos a dar correr. Vamos a ir ahora a la vista de variables, comprobamos que se haya creado y etiquetamos 1 sí, 0 no, aceptar. Ahora, con estas variables ya hemos creado las dummy del nivel de instrucción. Ahora necesitamos crear una variable dummy que nos diga el conocimiento de métodos anticonceptivos modernos. Recuerden que en módulos anteriores ustedes hicieron el uso de métodos anticonceptivos, sin embargo tenemos algunas variables que nos permiten entender si conoce o no de esto. Entonces, vamos a generar una nueva variable. Aquí yo no voy a generar una variable dummy por lo siguiente. Vamos a irnos a las variables, por ejemplo, de la F2S6-600, empieza desde ahí. Aquí les están haciendo preguntas a las mujeres sobre todos los métodos anticonceptivos y tienen 3 opciones de respuesta. Si conocen o han oído hablar del método, si alguna vez lo han usado o si actualmente lo están utilizando. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en la esterilización femenina. Entonces le dice, ¿conoce o ha oído hablar? ¿Alguna vez ha usado? ¿Usa actualmente? Y las opciones de respuesta de estos 3 es de sí y no. Sí vale 1, no vale 0. Pero ¿qué nos dice la teoría? Que las variables dummy que se necesitan para los modelos de regresión solamente pueden ir de 0 y 1, no 2. Entonces, como aquí estas variables están separadas, no son una categoría, por ejemplo, que nos dijera métodos anticonceptivos y tenemos 5 categorías: esterilización femenina, pastillas anticonceptivas, preservativo masculino, etc. Ahí tendríamos que hacer variables dummy de acuerdo a K y K-1, como nos dice la teoría. Pero como aquí están separadas, lo único que vamos a hacer es, con todas estas vamos a construir una sola variable que nos diga si conoce o no cada una de estas, pero sí va a valer 1 y 0 no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo puse como encabezado conocimiento de métodos anticonceptivos y empecé con la siguiente sintaxis que les pido a ustedes que la miren y puedan ejecutarla. Como es una variable que va a ser analizada en la regresión, es necesario que sea numérica, o sea, a pesar de que no es una variable cuantitativa, eso ya lo explicamos en módulos anteriores, pero vamos a colocar la sintaxis numeric, el nombre de la variable nueva, yo le puse conocimiento-MAC o método anticonceptivo moderno. Y esto está siempre predeterminado, lo que dice F12.0, que eso ya está explicado. Execute y punto. Vamos a correr. Entonces ya se creó la variable. Ahora,
los datos de esta variable van a ser los siguientes. Voy a poner una condición, por eso dice if, abro paréntesis, F2, S6, 601.2, recuerden que era esta. Voy a ir cogiendo cada una de las esterilización femenina si conoce, del implante si conoce, inyección anticonceptiva si conoce, etcétera. Voy a ir eligiendo cada una de estas, entonces aquí ustedes pueden ver que va 601, 2, 601, 3, 601, 4, 601, 5, 601, 6, 601, 7, 601, 601, 8 y 601, 9. Cada una de estas tienen que valer 1, es decir, sí. ¿Por qué hago esto? Si todas estas valen 1 o sí, mi variable nueva, conocimiento MAC, también va a valer 1, también va a valer sí. Luego de poner todas estas, recuerden que lo que nosotros estamos usando como condición es el OR, porque si ponemos AND o el y, la nueva variable va a tener un corte. Entonces siempre pongan que si la variable 601.2, que es la esterilización, vale 1, o la variable de anticonceptivos vale 1, o la variable de inyección anticonceptiva vale 1, mi nueva variable conocimiento MAC va a valer también 1. Luego de poner esto, tenemos que recodificar esta variable con los nuevos códigos. Entonces ponemos recode, conocimiento MAC, 1 va a valer 1 y todos los valores missing que se van a crear por default van a valer 0, que para nosotros va a ser no. Entonces vamos a correr esta sintaxis y vamos a verificar si se creó esta variable yendo hacia el final y vemos que sí se creó. Aquí nos dice conocimiento MAC y vamos a poner aquí que 1 vale sí y 0 vale no. Esto, con estas variables creadas podemos correr nuestra primera regresión lineal múltiple. Entonces, una vez que ya está esto, vamos a ir a analizar regresiones lineales. Recuerdan que ya teníamos nuestra variable dependiente era qué edad tenía cuando estuvo embarazada por primera vez y la única variable que analizamos fue los años de la edad de la primera relación sexual. Bueno, vamos a aumentar las variables que creamos. Entonces nos vamos a ir hasta el final y vamos a poner la primera variable DAMI, que dice sin nivel de instrucción, la segunda, que es la de educación básica, la tercera, que es la educación media, y nuestra cuarta variable, que dice conocimiento de uso de métodos anticonceptivos. En estadístico, no se olviden de verificar que esté activado el R cuadrado y el intervalo de confianza, así como en Durbin-Watson. Ponemos aceptar y nos sale nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Al igual que la regresión lineal simple, tenemos los mismos coeficientes que analizamos. Entonces, el primero es el R de Pearson o el coeficiente múltiple. Y algo interesante aquí es que tiene un valor de 0.722. Entonces, está ubicado en nuestro rango de 0.71, es decir, existe un alto grado de correlación entre las variables, lo cual es positivo. El R cuadrado, en este caso, que es la proporción de varianza de Y explicada por las X, es del 52.2%. Recuerden que son todas las variables independientes que estamos analizando y prácticamente el R cuadrado ajustado, al igual que la regresión lineal, es prácticamente el mismo, no tiene un cambio significativo. El error es apenas de 1.5 y vemos que Durbin-Watson se mantiene en 1.97, lo cual significa que los residuos son independientes y el modelo es robusto. Aquí también podemos ver en nuestro ANOVA algo positivo, que también tenemos el p-value es menor a 0.05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula, es decir que R es diferente de 0, concluyendo que las variables están linealmente relacionadas y nos da otro punto de que
modelo está ajustado correctamente. Ahora, aquí en los coeficientes ustedes van a tener otro análisis un poco más profundo porque son varias variables independientes a analizar. Algo magnífico aquí que podemos ver es que todas las variables, excepto la del conocimiento de métodos anticonceptivos, son significativas. ¿Por qué? Porque el p-value es menor a 0.05 y aquí el p-value, miren, del conocimiento MAC es de 0.263, lo cual ya no es significativo. Por lo tanto, vamos a analizar a las variables significativas, es decir, las que están explicando el cambio en Y. Entonces, recordemos nuevamente que la constante es del origen de la recta de la regresión. En este caso equivale a 5.57, el punto de intercepto entre Y y X. Y se observa que las variables que vemos acá, 1, 2, 3, 4 y 5, que son 5 variables independientes, 4 son significativas. El coeficiente de la edad de la primera relación sexual es de 0.778. Dado que el valor es positivo, podemos interpretar también que es una relación directa, indicando que un cambio en la unidad de la variable Y está explicada por la variable de la edad. Por ejemplo, vemos aquí que algo muy interesante, que es lo que quiero que ustedes noten, es que los 3 niveles de educación, que son estas variables DAMI, tienen un signo negativo. Nos dice que están relacionadas de manera negativa, es decir, que cada mujer que tenga un nivel de instrucción menor al de referencia va a generar que la edad del primer embarazo se reduzca, es decir, va a tener más probabilidades de embarazarse en la adolescencia. Y esto quiero que me entiendan, el valor de referencia de nivel superior no quiere decir que un adolescente va a tener un nivel de instrucción superior. Lo que nos explican estas variables es simplemente que a mayor nivel de educación, menor probabilidad de embarazarme a temprana edad. Por ejemplo, si una niña de 15 años no terminó la primaria, por ejemplo, por cualquier razón, va a tener más probabilidades de embarazarse que una chica de 15 años que está en el curso que le corresponde, está enfocada en su estudio y adicional a eso en el colegio le dan educación sexual, va a tener menos probabilidades de embarazarse. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este modelo. Cada vez que ustedes pongan una categoría de referencia más alta, pueden analizarlo en un contexto general, no específico, no pueden decir que una chica de 15 tiene un nivel de instrucción superior, eso espero que lo comprendan. Entonces, con esto concluimos que a mayores niveles de instrucción vamos a tener menor probabilidad de embarazo. Por ejemplo, inclusive si nosotros vemos que la educación media y bachillerato, ojo, que ya sería un nivel de instrucción más alto, igual sigue siendo negativo, igual sigue generando embarazos en la adolescencia tempranos porque nuestro nivel de instrucción de referencia era el nivel superior. Incluso pueden ustedes probar qué les puede salir a ustedes en los modelos si obtienen la categoría de referencia, por ejemplo, no es educación superior, sino educación básica. Puede salir otro dato. Y con eso concluimos este módulo.